Hola tejedoras, hoy vamos a ver uno de los acabados más sencillos y más utilizados para realizar unos bordes limpios. En este caso es el orillo en punto de cadeneta y se realiza en dos acciones, en dos filas diferentes. En este caso ya lo tengo comenzado, el punto de cadeneta, si se fijan, es este que queda formado aquí en el lateral, que parece una cadeneta hecha a ganchillo. Es un punto elongado. ¿Por qué? Porque no representa a cada fila que vamos tejiendo, sino que hay una cadeneta cada dos. ¿Cómo se consigue este borde, que es el más utilizado? En la vuelta del lado derecho, lo que vamos a hacer es, con la hebra por el lado de atrás, deslizar el primer punto como si lo fuésemos a tejer del revés. No lo hacemos del derecho, sino que lo hacemos del revés. De esta manera, lo que vamos a conseguir es mantener la dirección o torsión de ese punto, que luego, al finalizar la otra hilera, lo vamos a tejer. Entonces, el primer punto lo deslizo de esa manera con la hebra por detrás y simplemente continúo tejiendo, en este caso, punto del derecho, porque vamos a trabajar esta muestra en punto jersey, y vamos a llegar al último punto. En este caso, de tipo de borde de cadeneta, el punto final, lo vamos a tejer del derecho. Entonces llegamos al final, tejemos este punto del derecho. De esta manera ya hemos deslizado el primer punto, pero el último, si se fijan, lo hemos tejido. Al girar nos toca tejer del lado revés. Por lo tanto, para obtener el punto jersey también vamos a necesitar deslizar ese primer punto. Pero este primer punto lo voy a deslizar, como me toca tejer del revés, lo voy a deslizar con esta hebra por delante. ¿Vale? De esta manera no le estoy dando más torsión y simplemente lo que hago es, con la hebra por delante, es decir, hacia mí, voy a deslizar como si tejiese en punto del revés el primer punto. De esta manera, y a continuación vuelvo a tejer los puntos como corresponden, que son del lado revés en punto del revés. Al igual que en la fila del lado derecho, que tejimos el último punto, en este caso también lo vamos a tejer. Ahí. Y tejemos el último punto del revés. ¿Vale? De esta manera, nosotros este primer punto que siempre deslizamos, nos va a quedar tejido en la vuelta que vuelve, ¿vale? Que es lo que acabo de hacer yo aquí. Acabo de tejer el punto del revés, que era el que había deslizado en la fila del derecho, en el lado derecho de la labor. Y de esta manera se queda este punto así como elongado, que tiene cierta firmeza. Si se fijan, yo lo voy a dejar aquí. Tiene cierta firmeza para que este tipo de punto, cuando lo tejemos en plano, no se nos ondule. Si no hiciésemos esto, lo más probable es que tenga un poquito de ondulación. Este no es el más firme, pero sí es el más utilizado. Voy a volver a enseñarte cómo deslizarlo, pero con la técnica del estilo inglés. Antes lo hicimos con estilo continental. En este caso, hebra por detrás, deslizo el punto cogiéndolo como si lo fuese a tejer del revés y simplemente voy a tejer el resto de puntos del derecho, en este caso en estilo inglés. Volvemos hasta el último punto, que lo vamos a tejer igualmente, en este caso del derecho. ¿Vale? Llegamos al último punto y este punto sí que lo tejemos. Y ahora vamos al lado revés. Estamos estilo continental. Me quedo con la hebra delante porque también la tengo que deslizar, pero en este caso del lado de la cara interior o del lado revés de la labor lo voy a deslizar con la hebra por delante. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Paso como por debajo, deslizo y ya tengo la hebra posicionada aquí delante para poder seguir tejiendo los puntos del revés. Y el último punto lo tejeré, ¿vale? Pero quería enseñárselos en los dos estilos para que pudieran ver ambas técnicas o ambos estilos dependiendo de cómo teja cada una. Entonces llegamos al punto final, que lo tejemos del revés. Y volvemos a obtener el mismo tipo de punto, ¿no? Y la cadeneta que se ve aquí al lado lateral.
Otra manera de hacer unos bordes bien limpios y pulidos es el orillo retorcido, en punto jersey en este caso, y lo vamos a hacer deslizando en todas las vueltas, tanto sea del derecho como del revés, el primer punto con la hebra por delante, pero como si lo fuésemos a tejer del derecho. Entonces, lo que voy a hacer es, en este caso estoy en el lado derecho de la labor, traigo la hebra hacia adelante y este primer punto, en vez de cogerlo de esta manera, que era como lo hicimos en el orillo anterior, lo voy a deslizar como si lo fuese a tejer del derecho. Lo deslizo y continúo tejiendo, paso la hebra hacia atrás, continúo tejiendo en punto del derecho. En este caso, el último punto también lo tejeré del derecho. Vale, vamos a llegar. Este tipo de orillos lo que tiene es que tienen un poco más de firmeza o más rigidez en realidad, porque estamos retorciendo esos últimos puntos. Entonces, el último del lado derecho, en el caso de punto jersey, lo tejo del derecho, ¿vale? Vamos a darle la vuelta, no sé, acá se puede apreciar que es un poquito más rígido, si bien tiene un poco de elasticidad, pero es un poquito más rígido que el anterior. Entonces, tal cual dijimos, el primer punto de la cara interior del lado revés, también con la hebra por delante, lo voy a deslizar como si lo fuese a tejer del derecho. Ajusto un poquito y continúo tejiendo. En este caso, el último punto del lado revés lo voy a tejer en punto del derecho para dar esa firmeza y que realmente se quede retorcido el último punto. Vamos a llegar al final. Y tejemos ese último punto del derecho. Entonces, de esta manera, si bien queda un poquito más irregular el lateral, sí que tiene un poquito más de rigidez y depende del tipo de proyecto que necesitemos, vamos a poder utilizar este tipo de orillo, ¿vale? O borde. Este sería así. Una pequeña modificación que podemos realizar al primer tipo de orillo o de borde que hablamos anteriormente en el color turquesa es, para que los bordes queden exactamente iguales, es decir, simétricos, ¿vale? Aquí se ve que los dos son iguales, ¿vale? Que miran hacia el mismo lado. Este está un poquito más elongado porque me cuesta más tensar, pero esto también es parte de la práctica. En el lado derecho, deslizar el punto como siempre, como si lo fuésemos a tejer del lado del revés con la hebra por detrás. Tejemos este lado derecho hasta el final del derecho. Pero en el lado del revés, para que nos quede ese borde simétrico, es decir, que los dos giren, simétrico no, en realidad sería en espejo, ¿sí? Para que los dos se giren hacia el mismo lado, simétrico sería el azul, sería deslizar este primer punto como si lo fuese a tejer del revés, pero del revés retorcido, que sería coger, así sería del revés, con la hebra por delante. Y si lo cojo por la patita de atrás, desde atrás hacia adelante, sería deslizarlo como si fuese a tejerlo del revés retorcido. Aquí es donde a mí me cuesta todavía mantener un poquito la tensión. Pero bueno, esto es práctica para todas, chicas. Y aquí seguimos tejiendo los puntos del revés hasta el final, ¿vale? Aquí no hay ninguna variación. Tejemos del revés hasta el último punto. Ahora quiero acabarlo para que lo vean. Pero la intención en estos dos casos es que al girar el punto como si lo fuese a tejer retorcido, lo que estoy haciendo es que los bordes me queden en espejo, ¿vale? Independientemente de aquí mi tensión, ¿vale? Se giran un poquito hacia adentro, ¿sí? Pero se quedan los dos en principio iguales. Y en el caso del turquesa se quedan, este sería en espejo y en este sería la orientación siempre hacia el mismo lado. ¿Vale? Este mira hacia aquí y este hace lo mismo hacia allí. Esa sería la principal diferencia.